Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos a este webinar, este café de ciberdefensa. Los dejo con Esteban Jiménez. Buenas tardes a todos por juntarse el día de hoy en este nuevo webinar de ATI Cyber. ATI Cyber es la empresa de ciberdefensa de Costa Rica. Somos la primera empresa de ciberdefensa de la región y estamos trayendo a todos ustedes nuevos temas y nuevos planteamientos. En todo esto, todos estamos en una era, en estos momentos, en la cual Costa Rica y el resto del mundo está migrando cada vez más hacia servicios digitales y es importante que todos aprendamos a realizar los ejercicios y utilizar las buenas prácticas en las estrategias de defensa que ahora sobrepasan las estrategias tradicionales de ciberseguridad. Recordemos que ciberseguridad es un estado en el cual el estado de ciberseguridad implica que mis equipos y mi planteamiento arquitectónico, mi infraestructura, va a funcionar exactamente como nosotros lo planeamos. Una vez que nuestros equipos dejan de funcionar tal cual nosotros esperamos que funcionen, y es en el momento en que inician anomalías, inician eventos extraños en nuestras infraestructuras. A partir de ahí es que perdemos el estado de ciberseguridad e iniciamos el estado de ciberdefensa. El estado de ciberdefensa es mucho más agresivo, comprende la inclusión y el acompañamiento de la ciberseguridad de tres pilares adicionales, como lo es el estado de la ciberresiliencia, el estado de la ciberprosiliencia y el estado de la ciberinteligencia. Estos tres acompañan a la ciberseguridad para la creación de nuevas estrategias, nuevos mecanismos y una experiencia mucho más flexible para poder contener las amenazas avanzadas que estamos viendo en el mundo. Entonces, el día de hoy queremos presentarles a todos una muestra de una técnica y varias técnicas nuevas que se están implementando en el mercado a través de los planteamientos del DevSecOps, donde hemos utilizado nuevas infraestructuras en nube para habilitar servicios que podemos provisionar en segundos, que podemos hacer uso de ellos y que tenemos una disponibilidad absoluta para poder tener control de operaciones como las de penetration testing, análisis, digamos, de vulnerabilidades y muchas otras. Entonces, espero que les guste mucho este webinar. Vamos a continuar y vamos a seguir haciendo muchos otros con aliados internacionales que tenemos y también con expertos de primera línea del país y de la región. Y el día de hoy vamos a iniciar con este webinar de la mano de nuestro Red Team Lead, Randy Varela, y también vamos a tener a un invitado especial, un gran amigo, Rodolfo Campos, que trabaja ahorita para Gorilla Logic y que ha desarrollado una serie de planteamientos y una serie de técnicas bastante interesantes que habilitan sistemas en nube en segundos a través de microservicios. Entonces, sin más, los dejo con la primera presentación de Randy para que él se presente también brevemente y demos inicio el día de hoy a este webinar que les traemos con mucho cariño y que esperamos que disfruten completamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esteban, por la introducción. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos los que se unieron a este café de ciberdefensa. Les prometo que la charla va a estar bastante interesante y bastante al día con las nuevas tecnologías. En un segundo voy a compartir mi pantalla para presentarme formalmente. ¿Okay? Ok, perfecto. Bueno, antes de iniciar la presentación, quería darles algunas indicaciones de cómo se va a manejar el webinar. Básicamente vamos a tener dos presentaciones. La mía es más enfocada hacia la parte teórica del DevOps o el DevSecOps. Ya vamos a entrar en los detalles de esos conceptos y luego posteriormente pasaremos a una demostración de cómo estos conocimientos o estas metodologías de DevOps se pueden aplicar también para pruebas de penetración utilizando, bueno, las mismas tecnologías que utilizamos día a día como desarrolladores. ¿Okay? De igual manera, estamos abiertos a preguntas. Va a haber una sección de preguntas bastante corta al final para sacarle bastante provecho
a las presentaciones, pero de igual manera ustedes pueden ir preguntando mediante el chat y vamos a tener un grupo de panelistas que les va a estar contestando con sus dudas. Y para terminar, también compartirles que la presentación ahorita está siendo grabada y posteriormente la vamos a compartir con todos ustedes, así como las diapositivas que les estoy presentando el día de hoy. Bueno, sin más, comenzamos. Ok. Bueno, ahorita estoy actualmente trabajando como Red Team Lead con AtiCyber. Me considero un consultor de ciberseguridad. Empecé en esto desde muy joven. Ahí les dejo mi LinkedIn por si quieren conectar conmigo o saber un poco más de mi experiencia profesional. Y bueno, no sé qué más comentarles. Ahí está muy claro las empresas para las que he trabajado. Cisco, bueno, HPE, Akamai y ahorita con AtiCyber. Y bueno, el tema de las certificaciones también está un poquito al lado porque tengo otros proyectos, pero actualmente cuento con el CEH y el CompTIA Security Plus activos. ¿Ok? Bueno, sin más, comenzamos con el tema de DevOps. Okay. Esto es lo que vamos a ver hoy. Empezaremos por el tema de DevOps. No podemos hablar del DevSecOps sin entender realmente qué es DevOps. Ya luego vamos a ver unos pasos de cómo podría yo implementar esto en mi organización, qué beneficios traería, por dónde empiezo, y ya después veríamos herramientas y recursos que veremos de todo, desde la parte que hay comercial hasta soluciones que son gratuitas para empresas pequeñas, que ellos también puedan empezar a implementar automatizaciones y otras características del DevOps en sus procesos. Ok, bueno, empezamos con esta palabrita del DevOps. Estuvo sonando mucho por ahí del 2017, empezando por ahí. Bueno, esto es una metodología bastante antigua. Creo que la primera vez que lo presentaron fue por ahí del 2007, en una charla de Black Hat, si mal no recuerdo, pero hasta el 2017 empezó a tomar un poco más de renombre dentro de las empresas. Todo el mundo quería saber qué era el DevOps, todo el mundo quería implementar DevOps, incluso hubo bastante polémica de cosas a las que se le podía implementar esto, ¿no? Pero bueno, sin más, empezamos con la presentación para sacarlo de todas esas dudas, qué es exactamente el DevOps, cómo lo puedo implementar en mi organización y qué herramientas me ayudarán a lograr eso. Ok, bueno, vamos a empezar con una simple pregunta, tal vez con unos 30 segundos ahí para que la contesten en sus hogares o donde se encuentren. Para ustedes, ¿qué es el DevOps en estos términos? ¿Es algo relacionado con la cultura de la empresa? ¿Es una metodología que yo le doy a mis desarrolladores, por ejemplo? ¿Son tecnologías que tengo que implementar en la empresa? ¿O simplemente involucra lo que es el desarrollo seguro? Bueno, bastantes de esas palabras las han podido haber escuchado anteriormente cuando alguien les habla de DevOps o que tiene alguna idea relacionada a este tema. Y bueno, pues es que es un concepto un poco difícil de explicar a la primera. Hay mucho debate interno dentro de la comunidad, pero bueno, para mí el DevOps son todas las anteriores, ya que involucra a toda la organización, no solo la parte técnica, sino que la parte de la cultura de la empresa también tiene que sufrir una transformación para yo poder implementar un proceso eficiente de DevOps o DevSecOps dentro de mi organización. Ok, bueno, en palabras sencillas, para mí lo que es el DevOps simplemente es la colaboración o la unión de estos dos equipos que normalmente están muy separados dentro de las organizaciones o lo estaban anteriormente, que es el equipo de desarrollo y el equipo de operaciones. Normalmente el equipo de desarrollo no tiene mucho contacto con el de operaciones y viceversa, o al menos ese era el esquema que teníamos. Por ejemplo, la gente de operaciones no sabía nada de desarrollo, de programación como tal, y la gente de desarrollo no sabía nada de la infraestructura, por ejemplo, del tema de redes o servidores. No se comunicaba muy bien. Bueno, esa falta de comunicación le costó a la industria por bastantes años, hasta que, bueno, nos dimos cuenta de que esto es un problema a largo plazo y que teníamos que inventar alguna forma de solucionarlo, y de ahí fue de donde salió el concepto de DevOps, de cómo hacemos para que mi equipo de desarrollo se comunique más con mi equipo de operaciones y viceversa.
Ok, bueno, ¿cuáles fueron los problemas que nos dimos cuenta que tenían los desarrolladores más comúnmente en las organizaciones? Bueno, los desarrolladores siempre tienen una presión del negocio, ¿verdad? De desarrollar sus apps lo más antes posible y tenerlas en el mercado, ojalá lo antes posible también. Bueno, esta misma presión hace que muchas veces, ya cuando pasemos a la fase de producción, tal vez algunas cosas no fueron probadas de la mejor manera o no se tenía un esquema correcto, entonces eso traía problemas a largo plazo a la hora de ponerlo en producción y obviamente costaba bastante dinero arreglarlo. Los desarrolladores, como comenté, no se comunican bien con los ingenieros de operaciones de la empresa y viceversa. Nunca ha habido esa sinergia o la empresa al menos nunca buscó esa sinergia con estos dos equipos dentro de la empresa. Y bueno, lo que comentaba, si se tienen que hacer cambios a última hora, que se dieron cuenta un día antes o 2 días antes de mandar algún producto a producción, bueno, pues eso cuesta bastante dinero y sería algo mucho más sencillo de arreglar si se hubiera detectado en una fase anterior. Ok, bueno, por acá tenemos bastantes anécdotas. Estoy seguro que bastantes de ustedes han tenido este problema, ya sea dentro de su organización o tal vez con un tercero. Pero bueno, el problema que viene a solucionar DevOps es un problema de hace bastantes años. Ok, ¿qué pasa cuando se cae una página web o cuando ocurre algún tipo de incidente, verdad? Bueno, lo primero que hacemos es buscar a quién señalar con el dedo en algunas empresas que tienen esa cultura y ya conforme iban pasando los años ya dimos cuenta que eso no ayuda en nada a largo plazo. Okay, bueno, es la misma historia que vemos aquí. Bueno, los desarrolladores dicen que no es culpa de ellos porque el código funciona correctamente en su environment. Y bueno, los de operaciones dicen que no es culpa de ellos tampoco porque sus máquinas funcionan correctamente, ¿verdad? Entonces ahí entra ese dilema de quién es el culpable de este incidente. Y bueno, DevOps viene a cambiar eso. DevOps no viene a buscar culpables de que pasen este tipo de incidentes, sino más bien viene a fomentar la colaboración de estos dos equipos para evitar que vuelvan a suceder estos tipos de incidentes. Okay. Okay, a muy breve resumen, entonces DevOps promueve la colaboración entre los equipos internos de la empresa, más que todo el equipo de desarrollo con el equipo de operaciones, pero igual puede entrar un tercer equipo o cuarto equipo a como lo requiera la empresa. Pero antes de pasar a esto, la empresa tiene que sufrir una transformación interna, no simplemente es una transformación a nivel técnico, sino que internamente ellos tienen que adoptar una cultura de colaboración y bueno, probablemente esta colaboración vaya a costar un poco al principio entre los equipos, ya que no están acostumbrados, pero una vez se tenga esa cultura, va a ser más sencillo movernos a la parte de automatización y luego a las siguientes fases del DevOps para yo crear un ambiente eficiente, donde haya una sinergia entre estos dos componentes de mi empresa. Ok, bueno, lo de DevOps estuvo funcionando muy bien, de maravilla, estuvo funcionando bastantes años, pero bueno, eso conllevó a otro problema y era que los desarrolladores estaban, valga la redundancia, desarrollando demasiado rápido sus productos con esta nueva metodología, ya tal vez cosas que le tardaban semanas, ahora tardaban días o incluso horas en algunos proyectos. Y bueno, este auge de DevOps, este auge de desarrollo, creó bastantes startups y a las empresas les dio bastante chance para ellos desarrollar sus propias aplicaciones, pero se les quedó la seguridad por lado, o por lo menos la seguridad todavía se veía como algo externo del equipo de desarrollo y el equipo de operaciones. Habría otro equipo de seguridad dentro de la empresa, pero no colaboraba directamente con ellos. Bueno, después de un tiempo ya nos dimos cuenta que este tipo de metodología era muy eficiente, pero dejábamos de lado la seguridad. Entonces, de ahí nació el DevSecOps. Ya sabemos que el DevOps funciona muy bien, hay que ver cómo le podemos aplicar seguridad a, a esta metodología. Y simplemente se le aplicó una metodología ya existente que se llamaba AppSec, se llama AppSec. Y bueno, AppSec, en breve resumen, es básicamente cualquier acción que
realicemos para garantizar que nuestro software o, bueno, dispositivo o proyecto, etcétera, sea seguro, ¿verdad? Básicamente es integrar el trabajo de los ingenieros de seguridad dentro del canal del DevOps. Okay. ¿Cuáles son las características de esta metodología, el DevSecOps? ¿Cómo nos ayuda o cómo por lo menos sabemos que la empresa realmente busca esta metodología? Bueno, lo primero que deberíamos buscar es tener seguridad por medio de herramientas automatizadas. La automatización es la clave en este proceso. Si queremos desarrollar cosas eficientemente y de una manera muy rápida, bueno, pues debemos tener bastantes procesos automatizados dentro de esa cadena. Hay que crear una cultura de ciberseguridad. Ya ciberseguridad no es un problema solo de seguridad, sino que se extiende a todos los equipos que tengan participación dentro del desarrollo. Y algo muy beneficioso de implementar esta metodología dentro de la empresa es que se promueve indirectamente el cross-training entre los equipos. Los ingenieros de desarrollo ya no saben solo de programación y de desarrollo de software, sino que tuvieron que aprender de seguridad y tuvieron que aprender de operaciones, y todos los otros equipos también se ven beneficiados, ya que, bueno, prácticamente que todo el mundo se ve forzado a aprender un poco de todo lo que hacen los otros equipos, y eso a largo plazo ayuda a crear una sinergia entre todos los componentes de la empresa que, pues, va a agilizar las cosas a largo plazo. Ok, bueno, esto es una línea de tiempo de cómo hemos venido manejando el tema de ciberseguridad. Por supuesto que todavía se utilizan algunos de esos elementos, pero ahorita nos enfocamos a ir más rápido. ¿Cómo podemos hacer las pruebas más rápido? ¿Cómo las podemos hacer más eficientemente? Y bueno, ya pasamos del penetration testing convencional, que normalmente se hacía después de que el producto ya estaba totalmente desarrollado, tal vez en una fase de staging o predesarrollo o incluso ya en producción, bueno, en el medio tuvimos un Secure Software Development. Tal vez algunos de ustedes conozcan esta metodología, estuvo también muy de moda hace unos años, pero igual esta metodología apenas implementaba la punta del iceberg de lo que iba a ser el DevOps, ¿verdad? Esto igual buscaba automatización, buscaba desarrollo de cómo yo podía automatizar mis propios escáneres, pero dejaba muy de lado la parte de operaciones, y al final, bueno, las tres cosas que nos interesaban de un proyecto, que es la seguridad, el desarrollo y la parte de infraestructura, cuando ya el producto está en producción, pues las tres crearon esta colaboración acá en el concepto de DevOps, y bueno, ya con una metodología de DevOps dentro de la empresa, pues ya el penetration testing y el secure development se da por cuenta de que está integrado dentro del proceso. Entonces no sería necesario hacer un retesteo de todos nuestros componentes de seguridad, porque ya ellos ya van probados dentro del desarrollo seguro de la metodología que yo implementé internamente. Ok, bueno, ¿y cuál es el beneficio de hacer todo esto? Bueno, aparte de los que ya comentaba del DevOps, de la colaboración y el cross-training entre los equipos, es que, bueno, al microsegmentar las fases que yo requiero para desarrollar algún producto o algún software, bueno, yo puedo aplicar a cada una de esas fases un poco de seguridad y ahorrarme el dolor de cabeza de tener que solucionar un error en producción, por ejemplo, que ven el costo es bastante alto, bastante por encima de lo que me costaría en las primeras fases, ya sea en la fase de desarrollo o en la fase de integración o en la fase de QA. Entre más pronto yo arregle estos fallos de seguridad, bueno, me va a salir más barato a mí y a la empresa. No tengo que contactar tantos especialistas o hacer tantos cambios en el código, tal vez. Ok, bueno, espero que les quede todo claro todavía hasta el momento del DevOps y el DevSecOps. Como vieron, traen bastantes beneficios para la empresa. Estoy seguro que muchas organizaciones la habrán escuchado y tal vez hayan escuchado igual cosas muy buenas, que otra compañía lo tiene y que les ha ayudado a bajar costos y automatizar procesos. Bueno, pero no saben cómo empezar. Por ahí, no saben, por ejemplo, si tienen que contratar un especialista externo en DevOps o en DevSecOps para implementarlo. Tal vez se pregunten si con los mismos recursos internos que yo tengo, si lo podría implementar, qué tengo que hacer.
Bueno, esas preguntas las intentaré responder en las siguientes filminas, pero van a ver que no es un proceso muy complicado, simplemente hay que hacer un cambio de mentalidad en la empresa. Okay, bueno, como les comentaba, esto no es un cambio tecnológico. Creo que una de las partes más difíciles que tiene la organización es un cambio de cultura interna, ya en especial si llevan bastante tiempo funcionando de esa manera, en que todos los equipos funcionan de manera independiente, no es un patrón de colaboración. Entonces creo que esa parte es bastante importante de hacerla entender, y creo que la empresa, antes de incluso intentar implementar alguna herramienta o alguna automatización, debería pensar si la cultura de la empresa está listo para aceptar este tipo de metodología. ¿Y por qué? Bueno, porque el DevSecOps va a fomentar la colaboración de los equipos, pero eso también fomenta que la gente tenga que hacer uno que otro rol adicional. Entonces, creo que esa es la parte que no les gusta mucho a algunos, pero al final es un beneficio para la empresa y al final es un beneficio para uno, ya que obtiene conocimientos de otros equipos. ¿Okay? La empresa debe estar preparada para la automatización y en capacidad de crear los ambientes requeridos. Bueno, si queremos tener un ambiente automatizado, pues debemos tener las herramientas correctas para hacerlo. No es lo mismo decir automaticemos todo ya, que veamos que podamos automatizar y hacer una lista y ver incluso si tengo tecnologías que son un poco legacy, si vale la pena automatizarlas o no, si hay un poco más de alguna otra herramienta en el mercado, tal vez gratuita, tal vez de pago. Bueno, hacer todo ese estudio de qué tengo yo en la empresa y qué podría implementar, qué podría quitar y qué podría poner. ¿Ok? Bueno, y DevSecOps no puede existir sin DevOps, simplemente, ¿verdad? Son codependientes, por lo menos el primer concepto del otro. Y bueno, antes de incluso implementar al equipo de seguridad, primero debemos garantizar que haya una correcta sinergia entre el equipo de desarrollo y el equipo de operaciones, para garantizarnos que cuando llegue el equipo de seguridad, no cueste mucho hacer esa integración adicional. Ok, bueno, las fases, las que yo considero al menos para implementar el DevSecOps, bueno, lo primero es crear un plan de cómo yo voy a implementar esto, ¿verdad? Dentro de ahí va el inventario, van mis recursos, ahorita todo lo que tengo en la empresa para trabajar, ¿verdad? Ya luego pasaríamos a una fase de prueba. Esta fase de prueba llevan bastante automatización. Aquí, por ejemplo, es donde diseñamos todas nuestras pruebas tanto pruebas de código como pruebas de seguridad, y si las podríamos automatizar o no. Y finalmente, hay que garantizar alguna forma de que ese producto, una vez esté en producción, por ejemplo, no sé, hablemos de una página web, ¿cómo podemos garantizar que esa página web se mantenga segura a través del tiempo? Pues por ahí puede haber varias tecnologías en el medio, ¿verdad? Podríamos hablar de un WAF, tal vez, o algún, el dispositivo de seguridad, pero eso ya lo veremos en los siguientes dispositivos. Ok. Ok, bueno, primero que nada tenemos que crear el plan. Ok, bueno, hay bastantes opciones disponibles. Estos son simplemente ideas que deberíamos tener de lo que podríamos implementar en la organización. Obviamente todas las organizaciones son diferentes, pues ya cada uno de ustedes sabrá qué es lo que se necesita dentro de la empresa para implementar esto, ¿no? Y si contamos con algunos de estos recursos existentes. Bueno, por lo que yo empezaría es por la sensibilización de ciberseguridad a los equipos que no están al día a día, por ejemplo, manejando temas de seguridad, cómo yo puedo implementar una cultura de ciberseguridad en toda la empresa y que no sea algo exclusivamente de un equipo de seguridad interna de la empresa o del equipo de TI convencional. Bueno, hay algunas preguntas claves que podríamos hacernos, por ejemplo, si mi team ya sabe cómo funcionan los ataques para el producto que van a realizar. Sigamos con el ejemplo de una página web, que si ya el equipo de desarrollo está consciente de los riesgos en ciberseguridad, por ejemplo, y si no, bueno, pues ya viene la parte de security awareness, security training, todo empieza por ahí. ¿Okay? La parte de detección, bueno, bastante importante, cómo yo voy a detectar estos fallos. Igual aquí no estamos pensando solo en ataques externos, sino en problemas en el código, por ejemplo, o problemas durante las fases de desarrollo.
Bueno, una vez que ya tengamos esto definido, pasaríamos a crear nuestro ambiente de trabajo o nuestros laboratorios para cada uno de esos teams. Y bueno, dentro de estos laboratorios tenemos diferentes frameworks. Los pueden ver aquí al lado. Estos son, hay bastante documentación que viene al final de la presentación. Como les comenté, estas diapositivas las vamos a subir, entonces van a tener acceso a esa información una vez que concluya el webinar. Ok, bueno, les comentaba de las fases de prueba. Bueno, estas fases de prueba donde tal vez vayamos a requerir la mayor concentración de nuestros esfuerzos. Tal vez aquí sí sería bueno ya pensar en contratar un consultor externo, más que todo experto en temas de automatización y de DevOps, por supuesto, para que nos ayude a crear nuestro ambiente automatizado donde, bueno, los desarrolladores y la gente de operaciones pueda trabajar fácilmente, ¿verdad? Y pueda duplicar procesos y pueda crear metodologías nuevas, etcétera. ¿Okay? Bueno, por acá algunas preguntas que nos podemos hacer es, bueno, ¿qué pasa ahorita cuando introducimos nuevos cambios a nuestro código, por ejemplo? Nos fijamos en riesgos adherentes, por ejemplo, a las librerías que se utilizan dentro de la página web para continuar con este ejemplo. Realmente validamos que estos cambios no vayan a causar ningún tipo de efecto negativo en el producto, cosas de ese tipo. Bueno, por aquí viene también la parte de auditoría de terceros, de third parties, para realmente sé lo que estoy utilizando dentro de mi producto. Yo solo, si estoy utilizando Python, por ejemplo, el lenguaje de programación para hacer alguna tarea, realmente sé lo que contiene cada una de esas librerías. Bueno, esto debería tener, ese tipo de preguntas deberían poder ser respondidas por alguien en el team de desarrollo o de operaciones, pero si no, bueno, pues por ahí puedes empezar y aplicas alguna metodología de estas al team y ya en un futuro van a estar preparados a cómo reaccionar a ese tipo de incidentes. Finalmente, la parte de monitoreo, ya una vez tengamos las otras fases completadas, posteriormente pasamos a la parte del monitoreo. El monitoreo básicamente nos asegura que cuando este proyecto vaya a ser terminado, igual se va a mantener la seguridad a largo plazo. Bueno, algunas preguntas que nos podemos hacer es qué hacemos en caso de que nuestra aplicación, nuestra página web esté bajo ataque, cómo la podemos proteger, estamos listos para esto. ¿Cuáles son los ataques que vienen después? Recordemos que las vulnerabilidades salen día a día, ¿verdad? Cada vez los ataques son más sofisticados y agresivos. ¿Cuál es mi plan para mitigar vulnerabilidades, por ejemplo, de día cero o de 0 days? ¿Cuál es mi estrategia para eso? Y bueno, lo más importante es si nos estamos defendiendo de esto y ojalá de una manera automatizada. Si tenemos alguna herramienta por ahí, por ejemplo, un WAF, un Web Application Firewall o algo similar que nos proteja, excelente. Si no, tenemos que pensar en alguna manera de que nos podamos proteger de una manera en tiempo real contra esos ataques. Ok, bueno, ¿qué significa para los equipos dentro de la organización que yo implemente esta metodología de DevSecOps? Bueno, las tareas de los equipos actuales se van a tener que empezar a dividir, tal vez en tareas más pequeñas, y bueno, esas tareas tienen que ser cumplidas de forma colaborativa entre diversos equipos. Por ejemplo, una tarea de desarrollo, tal vez la gente de operaciones, antes de que la fase de desarrollo esté completada, tal vez ellos puedan ir y dar algún tipo de feedback o intercambiar conocimiento con la gente de desarrollo y viceversa. ¿Okay? La idea de estas interacciones entre estos tres equipos, el equipo de desarrollo, el de seguridad y el de operaciones, es que se optimicen los procesos existentes y, bueno, podemos tener una metodología optimizada y eficiente en el que podamos entregar un producto seguro de la forma más rápida. Básicamente esa es la función del DevSecOps, de entregar cosas rápidas y seguras, pero para eso tiene que haber todo un trasfondo anterior y un cambio de cultura en la organización, como he comentado. Ok, bueno, como vieron, la implementación, sí hay que cambiar bastantes paradigmas en la empresa. Claramente no es algo que se logra en un par de días o semanas, pero esta adaptación de
este tipo de metodologías a largo plazo trae bastantes beneficios, como ya vemos, no solo a nivel empresarial, donde tal vez vaya a tener más ingresos porque estoy desarrollando más software de una manera más rápida, sino internamente también beneficia a los colaboradores, ya que ellos van a estar manejando más tareas dentro de la empresa y no simplemente encasillados dentro de su equipo individualmente. Y bueno, ¿cuáles recursos y herramientas podemos utilizar para implementar DevOps? Bueno, recursos hay bastantes, herramientas también. A continuación les voy a comentar de algunas y les voy a dejar bastante filminas con bastantes ejemplos que ya luego ustedes pueden revisar cuando gusten hacer su planeamiento de DevOps. Ok, bueno, ¿cuál es el problema de DevOps también? Es que, bueno, la complejidad del software con el que lidiamos incrementa cada día. Cada día sale algo nuevo, cada día tenemos acceso a nuevos recursos, a nuevo entrenamiento, a nuevas cosas. Y bueno, ¿cuál más claro ejemplo que la famosa nube o las tecnologías de la nube? Ahí podemos ver un salto gigante en servicios en Amazon, AWS, entre el 2018 y el 2019, prácticamente que incrementaron su portafolio alrededor de un 25%. Como ven, esto es bastante. Ahorita el 2020 no sé qué nuevas cosas traerá, pero no me sorprendería si también se incrementa en un porcentaje similar. Bueno, ¿y qué hago yo con este sistema de complejidad? Bueno, pues lo más inteligente es empezar a hacer una microsegmentación de cada uno de los procesos y, bueno, ver cuáles procesos se puedan automatizar y automatizar la mayoría de procesos seguros. Pero mucho ojo ahí que yo no puedo llegar a la empresa mañana, ¿verdad? O cuando quiera y llegar y decir, bueno, quiero implementar DevOps, quiero empezar ya. Bueno, no tiene que haber un preestudio de las cosas que tenemos en la empresa, cuál va a ser el objetivo de esta metodología, va a ser desarrollar un producto, va a ser algo más interno, no sé, tal vez relacionado a bases de datos. Simplemente lo quiero implementar para que mi equipo de desarrollo tenga más contacto con el de operaciones y viceversa. Primero que nada hay que saber bien cuál es la función de esto. Y bueno, como dice ahí, una frase de Bill Gates, ¿okay? Bueno, la automatización aplicada a una operación eficiente magnificará la eficiencia. ¿Okay? Bueno, esta es la filosofía del DevOps, ¿verdad? Cómo puedo hacer las cosas más eficientes. Pero bueno, si la automatización por sí ya es deficiente o más bien genera algún tipo de problema a la hora de yo automatizar todo este proceso, bueno, se magnificará la ineficiencia del mismo. Por lo tanto, bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que queremos automatizar y con lo que no. Primero que nada, les recomiendo hacer este preestudio y ver qué es lo que les sirve y qué no. Ok, bueno, les decía que la automatización es la clave de todo esto. Es imposible tener un desarrollo rápido y seguro sin tener nuestros canales automatizados al máximo. La intervención humana simplemente debería ser para revisar reportes, por ejemplo, revisar conexiones, revisar informes de código seguro, cosas de ese tipo. Pero el resto de pruebas ya debería estar bastante automatizado al punto que la interacción sea mínima en las fases. Okay, bueno, aquí les dejo este cuadro con algunos recursos comerciales. Bueno, básicamente la mayoría son para código seguro o pruebas en aplicaciones web, pruebas de código, etcétera. Pero lo que quería dar a entender aquí es que, bueno, si no tienes dinero para la parte comercial ahorita, bueno, por la situación en la que estamos, igual hay herramientas open source como la mayoría de campos de tecnología y bueno, la mayoría de esas open source yo he utilizado varias y son bastante buenas. La parte comercial, por supuesto que trae más características y tiene una función de soporte que ayuda bastante, pero en estos momentos no hay excusa para no implementar ciberseguridad o DevSecOps en nuestro ciclo, ya sea por una cuestión de budget. No es cierto que se necesite un budget exorbitante para automatizar todo
nuestro environment. Igual podemos empezar con cosas muy pequeñas. Como les dije, la microsegmentación también es una clave del DevOps, y a través de esta microsegmentación pues nos va a ser más fácil automatizar esos procesos. Aquí hay una metodología, por ejemplo, de desarrollo, de cómo sería un ciclo de desarrollo normal, por ejemplo. Bueno, empezamos con la fase de desarrollo, Eclipse por ahí para los fans de Java. Es algo que debieron haber escuchado. Ya no es que tenga mi código, ¿dónde guardo ese código? Bueno, Bitbucket o GitHub o alguno otro que prefieras. Y ya luego pasamos a la parte de la creación, cómo puedo optimizar esto. Por ahí ven el icono del famoso Jenkins. Y pues nada, ya después de esto brincamos a la nube, y aquí es donde empezamos a tener nuestros ambientes de predesarrollo perdón, de preproducción y producción, en donde tenemos Docker y otras tecnologías de la nube a la que ya estamos acostumbrados. Y bueno, ya la parte de monitoreos, este software Nagios no lo conozco mucho personalmente, pero si no, hay bastantes opciones que ahorita le voy a mostrar. Pero más o menos la idea aquí es ver cómo debería ser una metodología de desarrollo, o cómo yo debería planearla de principio a fin, por ejemplo. Okay. Aquí vemos otra vez una pequeña diferencia, pero muy importante, en cambios que hay de DevOps a DevSecOps. Como les dije, el DevOps funciona de maravilla. Podemos tener productos creados de una manera muy rápida, incluso en cuestión de horas tal vez, pero la parte de seguridad siempre se dejó a un lado. Ahora con la parte de DevSecOps, como ven el roadmap, perdón, el pipeline es un poquito más extenso, pero esos puntos adicionales te van a ahorrar el dolor de cabeza en el futuro, y te van a ayudar a encontrar fallos en la seguridad del producto de una manera temprana, que también te va a ahorrar bastante dinero. Ok, como les comentaba, herramientas hay bastantes. Esta es una pequeña recopilación de una gran cantidad de herramientas que hay, pero estas son como las más famosas, o tal vez algunas no, pero si tienen el tiempo o lo requieren, las pueden probar sin problema. La mayoría son open source, o la mayoría tienen algún tipo de licencia gratuita para ejecutar estas pruebas, entonces no hay excusa. Okay, bueno, tenemos de todo, desde cómo generar un mapa de amenazas, por ejemplo, aquí en la parte de seguridad, cómo manejar datos confidenciales. Básicamente todos esos softwares que ven aquí, la mayoría tienen algo en común, y es que nos ayudan a hacer pruebas automatizadas al código que estamos creando, y también algunos de ellos nos ayudan a hacer pruebas a la infraestructura en donde va a estar el código posteriormente alojado. Ok, bueno, aquí vemos una más. Como les dije, hay bastantes software para esto. La mayoría son gratuitos. Por ejemplo, aquí en la parte de seguridad, que conozco bastante, les puedo decir que todos los que están ahí son gratuitos, y la verdad sí ayudan bastante a hacer las pruebas de seguridad. Pero igual, esto es para una fase de desarrollo de producción. Igual si ocupas alguna otra prueba en alguna otra fase, lo puedes hacer aquí sin problema. Incluso podrías hasta montarte un WAF de manera gratuita con los ejemplos que ves ahí. No es necesario invertir demasiado dinero en un producto de un tercero. Podríamos empezar las pruebas, por ejemplo, con software gratuito, y si vemos que nuestra metodología DevOps o DevSecOps funciona correctamente, ya posteriormente pensaría en invertir en soluciones comerciales, tal vez. Ok, creo que sí, ya esta es casi una de las últimas de las herramientas. Aquí también ven que podemos dividir las herramientas por el tipo de lenguaje. También tenemos herramientas específicas para prácticamente cualquier tipo de lenguaje, o por lo menos los más populares del mercado ahorita. Como les dije, esta presentación se la vamos a hacer llegar al correo, entonces ya luego la podrán analizar con tiempo, cada uno de las herramientas que les acabo de presentar. No voy a entrar mucho detalle en muchas de esas, ya que la segunda charla trata sobre eso, trata sobre cómo utilizar todas estas herramientas en conjunto para yo crear una metodología de DevOps para
generar un ataque o una prueba de penetración. ¿Okay? Y ya con esta última creo que me despido. Aquí básicamente también vemos bastantes herramientas. Este es un cuadro bastante famoso para por lo menos los que llevamos un tiempo siguiendo lo de la metodología de DevOps. Y como ven, hay para todos los gustos, hay para todas las organizaciones, hay para todos los niveles técnicos también. Hay cosas que son un poco más complejas que implementar de otros, pero es nada más de intentarlo. Y bueno, lo importante es agarrar alguna de esas herramientas, las que yo veo que me van a funcionar mejor, integrarlas dentro de cada una de las fases de ese ciclo de DevSecOps. Y bueno, ya una vez que tengo mis herramientas seleccionadas e integradas en la fase, bueno, posteriormente las automatizo y una vez las tengo automatizadas, bueno, acelero el ciclo y ya puedo generar un producto seguro en cuestión de horas o días. Okay, aquí hay algunos recursos adicionales, por si les quedó alguna duda de la parte de App Security. Acá pueden encontrar bastante información. Por acá pueden ver un caso de uso de Microsoft, bastante interesante, como ver una organización tan grande hizo ese cambio de cultura que es tan necesario para que esta metodología funcione. Y al final, bueno, obviamente no podíamos ver herramientas toda la presentación. Hay prácticamente que miles de herramientas hoy en día y cada día se genera más. Entonces ahí les dejo una compilación con bastantes herramientas que pueden implementar en todos los aspectos de su organización. ¿Okay? Bueno, sin más, eso sería lo que tendría para ustedes. Este es mi correo personal y mi LinkedIn, por si les quedó alguna duda. Y de igual manera les recuerdo que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat y nuestros moderadores les estarán contestando. Espero que la presentación haya sido de bastante provecho. En este momento voy a dejar de presentar y le voy a ceder la palabra a un gran colega y un gran amigo que nos va a hacer una demostración de cómo podemos implementar esta metodología de DevOps, pero desde la mente de un atacante. Bueno, sin más, los dejo con esta charla bastante interesante y espero les haya gustado. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por unírsenos a este webinar. Bueno, la temática básicamente es cómo desde el punto de vista de un atacante, básicamente, bueno, lo que nos explicó Randy es desde el punto de vista empresarial, pero nosotros queremos irnos un poquito más al lado del punto de vista de un atacante malicioso y cómo él puede utilizar, y así como nosotros, si realizamos pruebas de penetración, cómo utilizar estas herramientas de DevOps para potencializar una infraestructura. Y para nuestro caso de estudio, lo que vamos a hacer es construir nuestra propia botnet. Bueno, básicamente vamos a hablar así en resumido, lo que sería, bueno, un poquito qué es DevOps, una pincelada, que son pruebas de penetración, por qué es bueno o por qué creemos que es bueno mezclar DevOps y pruebas de penetración. Vamos a hablar también, bueno, qué es una botnet, las metodologías que tienen las botnets, la infraestructura que tienen estas botnets y luego, bueno, vamos a analizar un poco de la demostración que vamos a realizar. Un poco sobre mí, mi nombre es Rodolfo Campos, yo soy desarrollador senior en el lenguaje de programación Python, trabajo para la empresa Gorilla Logic, realmente, bueno, soy muy entusiasta con la tecnología, soy bastante apasionado, bueno, ahora con estas tendencias de aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, todo lo que sea, bueno, metodologías de desarrollo ágil, hacking, DevOps y ciberseguridad. Ok, bueno, típicamente las presentaciones siempre dejamos la demostración para el final, pero en este caso lo que vamos a hacer es básicamente iniciar la demostración. Vamos a dejar corriendo un servicio
Y la idea de esto es tener un ambiente así o una infraestructura de esta manera. Yo voy a actuar como si fuera el penetration tester o el ethical hacker. Bueno, me encuentro en este momento en Costa Rica. Lo que voy a hacer es crear una infraestructura en Estados Unidos, en ciertos proveedores de nube, como lo es Amazon Web Service, Google Cloud Platform o DigitalOcean. Y esto nos va a permitir crear, bueno, nuestra propia botnet y poder realizar pruebas hacia nuestro objetivo. Entonces, básicamente lo que les quiero mostrar es lo fácil realmente cuando todo está automatizado. Entonces, lo que voy a hacer primero es crear estos ambientes. Bueno, yo ya tengo creado en el data center de Brasil de Amazon Web Service mi centro de control y comando, que les voy a explicar eso básicamente qué es, pero lo que vamos a aprovisionar son básicamente estos bots que van a estar en diferentes proveedores en la nube. Entonces, mediante un solo comando, yo voy a crear cada uno de esos ambientes en la nube. Okay. Y nuestro último ambiente es DigitalOcean. Perfecto. Entonces, vamos a dejar que esto corra y luego al final de la presentación vamos a retomar y vamos a explicar básicamente qué es lo que pasó mientras nosotros seguíamos con la presentación. Entonces, bueno, Randy hablaba, ¿verdad? Nos dio una breve introducción de qué es DevOps. DevOps básicamente es un conjunto de prácticas que a nosotros como desarrolladores nos ayuda a acoplarnos mejor. Nos ayuda también a innovar, también a llevar código a producción de una forma muchísimo más rápida y también nos permite fusionar lo que sería antes el departamento, bueno, de operaciones. Y eso es lo que nos permite garantizar la estabilidad de nuestros sistemas y también la calidad del sistema cuando se realicen cambios. Eso es cuando desarrollamos nueva funcionalidad y la queremos llevar hacia producción. Lo otro también son las pruebas de penetración. Básicamente, bueno, una prueba de penetración es un ejercicio de seguridad donde expertos tratan de encontrar vulnerabilidades en nuestros sistemas informáticos y básicamente, bueno, el propósito es similar a un ataque donde se puedan identificar los puntos débiles del sistema para poder nosotros poder arreglarlos. Entonces, básicamente el pipeline que tenemos con DevSecOps nos permite como desarrollador crear mi código, hacerlo con las mejores prácticas de programación, tener ciertos, por decirlo así, checkpoints donde voy a revisar, por ejemplo, mi código fuente, lo que se llamaría como un análisis estático del código. Luego, un análisis dinámico del código cuando yo puedo ejecutar herramientas automáticas y voy a esperar, ¿verdad?, un resultado. Pero a medida que nosotros vamos integrando estos sistemas van a ir creciendo. Entonces necesitamos una forma de poder nosotros probar cómo interactúan cada uno de esos sistemas en nuestra organización. Entonces, ¿por qué debemos mezclar DevOps o por qué lo haríamos y las pruebas de penetración? Bueno, primero, cuando uno trabaja como penetration tester, una de las cosas que hace realmente es, bueno, investigar prácticamente, ¿verdad?, qué tecnologías usa la empresa, qué tecnologías usa el desarrollo web y uno crea estos ambientes para reproducir cuáles son las tecnologías, ¿verdad?, que tiene mi objetivo
para yo poder probar vulnerabilidades, exploits y no hacerlo directamente en producción. Entonces, eso me toma tiempo, eso me toma también una curva de aprendizaje que pasa, ¿verdad? Si yo no estoy muy familiarizado con las tecnologías que usa el objetivo. Entonces, parte de DevOps es que me ayuda a crear, ¿verdad? Mis instancias o mis máquinas virtuales, me permite un aprovisionamiento, eso quiere decir instalar el software adecuado en esas máquinas, ¿verdad? Porque nosotros vamos a tener ciertos softwares para probar ciertas vulnerabilidades, entonces nosotros tenemos que tener esos software listos para nuestras pruebas de penetración. Otra ventaja también es que tenemos nuestra infraestructura como código. Entonces, ya no tenemos, ¿verdad?, un manualito en Google Docs o en Word con todos los comandos que tenemos que ejecutar, por decirlo así, de la parte de operaciones, sino lo que vamos a tener es ya código de cómo se va a crear mi ambiente. Entonces, ese código yo lo puedo tener en un sistema de versionamiento, ese código yo lo puedo compartir con otras personas. Esto prácticamente elimina ese paradigma que decimos los desarrolladores de, pero funcionaba en mi máquina, no sé qué está pasando. Entonces, teniendo poder reproducir estos ambientes tanto en la máquina del desarrollador como en la parte de operaciones nos permite tener una homogeneidad entre los ambientes. Otra cosa también que nos ayuda es la reducción del tiempo en tareas manuales y más tiempo efectuando, ¿verdad?, nuestras pruebas. A lo que me refiero con esto es ir a Google, por ejemplo, crear tal vez un servidor en Google, instalarle todo el software y eso al final nos está quitando tiempo valioso para nosotros poder atacar, ¿verdad? O ir realizando cada una de nuestras pruebas hacia el objetivo. Entonces, esto nos ayuda a maximizar el tiempo. Lo otro también es que podemos crear, la verdad, ambientes muy complejos de una forma simple. Como van a ver, nosotros únicamente, bueno, ejecutamos un comando por ambiente y automáticamente eso me va a crear un ambiente listo para poder ser utilizado. Lo otro es que también nos permite crear infraestructuras o nos permite crear ataques tan avanzados como si lo fuera, ¿verdad?, un APT, un Advanced Persistent Threat. Entonces, esas son algunas, ¿verdad?, de las ventajas de realizar, digamos, esa mezcla. Ahora, ¿qué es una botnet y por qué me ayuda a mí como penetration tester? ¿Verdad? Básicamente, bueno, una botnet lo que es una combinación de dos términos. El primero, bueno, básicamente es un bot, lo que sería, ¿verdad? O lo que llamaremos el robot, que lo que hace es únicamente ejecutar tareas de una forma, ¿verdad?, automatizada. La segunda parte, ¿verdad?, de la net, que significa red, que es básicamente tener una red de dispositivos, ¿verdad?, comprometidos o que tenemos, ¿verdad?, acceso a manipular esos dispositivos. Entonces, uniendo los dos términos, lo que tenemos es una forma de malware que lo que nos permite es realizar ataques en Internet de una forma centralizada y alrededor, ¿verdad?, de diferentes partes del mundo. Hablamos de malware porque al final, bueno, malware es software que tiene, ¿verdad?, una intención maliciosa, pero al fin y al cabo es software y ese software puede estar en una metodología de lo que llamamos, ¿verdad?, DevOps o DevSecOps, ¿verdad? Entonces, ¿realmente para qué se utilizan las botnets o por lo menos los casos que hemos visto de ataques maliciosos? Lo primero es que, bueno, forman parte de campañas de spam, ¿verdad? Recibimos, ¿verdad?, todos los días. Esto, ¿verdad?, lo que va a ocasionar es que, ¿verdad?, haya muchos correos electrónicos y eso me vaya reduciendo el espacio en mi disco. Bueno, también me permite permite ejecutar ataques de denegación de servicios distribuidos. En verdad, eso lo utilizan hacia instituciones o sitios web de terceras personas.
Algo muy de moda también que utilizan es la minería de Bitcoin y criptomonedas. También utilizan botnets por el poder computacional para poder craquear passwords. También me permiten craquear información de tarjetas de crédito. Y por último, también cuando hay una fuga de información, también se puede utilizar mediante botnets. Y bueno, el botnet al final, bueno, eso es infraestructura, eso es software y realmente tiene una metodología de funcionamiento. Como el primer paso, realmente lo que van a hacer los atacantes es infectar un objetivo, ¿verdad? Enviando algún tipo de malware. Una vez que esa infección se da, lo que va a pasar es que la computadora que se comprometió o el objetivo va a realizar una conexión a un servidor, que este servidor se conoce como, bueno, Command and Control en inglés, un centro de control y comando. Básicamente me permite desde un solo lugar poder coordinar mis ataques o simplemente delegar tareas automáticas a cada uno de los bots o de los zombies. Luego, bueno, el control toma lugar, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Se hace la cuarta etapa, que sería la multiplicación, que sería básicamente cada una de las bots o cada uno de los zombies trata de agregar más zombies o más computadoras hacia nuestra red para que nosotros las podamos controlar. Entonces, básicamente eso sería el flujo que nosotros tenemos al momento de tener, ¿verdad? Una botnet. Se realiza la infección, nuestra máquina o el dispositivo va a quedar infectado con ese malware. Ese malware va a entablar una conexión a un servidor remoto, puede estar en cualquier parte del mundo o puede ser hasta que esté en nuestra propia oficina, pero básicamente esta conexión se realiza para empezar o poder coordinar los ataques o darle tareas programadas, automáticas a cada uno de los bots. Luego vamos a tratar, ¿verdad?, de distribuir nuestro malware para tener más y más computadoras. Bueno, ¿cómo funciona realmente es esta conexión que se realiza, ¿verdad?, a un centro de comando y control? Tenemos tres tipos de infraestructura que se puede utilizar. La primera, que fue la que yo utilicé, que es el sistema centralizado. Básicamente lo que voy a tener es solo un servidor, el cual mis bots se van a comunicar con él y ¿verdad? Mi centro de comando y control lo que va es asignar ciertas tareas a cada uno de esos bots. Entonces, ¿cómo realmente se realiza esta comunicación? Y esto es algo que puede pasar en los diferentes tipos de infraestructura. Tenemos lo que es la metodología push, que básicamente es el servidor, el comando y control va a enviar comandos hacia la botnet para ser ejecutados. Y el servicio pull sería básicamente desde la botnet yo voy a iniciar la conexión para ver si tengo tareas asignadas o no. Esa es la diferencia entre el modelo push y el modelo pull. Luego tenemos la descentralizada, que básicamente lo que nos elimina es, ¿verdad?, el single point of failure, o básicamente si alguien ataca o apaga mi servidor, la botnet va a quedar deshabilitada. Con un sistema descentralizado, puede ser que me conecte a múltiples servidores de comando y control, o mis mismos bots van a funcionar como un centro de comando y control. Entonces, ya sea el caso que uno de mis servidores sea apagado, yo voy a tener redundancia y poder conectarme a otro servidor de comando y control. Luego tenemos el híbrido, que básicamente es la mezcla entre el centralizado y descentralizado. Básicamente, primero vamos a tener lo que sería el modelo descentralizado. Y si por A o por B esos servidores, ¿verdad?, son comprometidos, son apagados, hace un failover o empieza la conexión hacia un servidor
centralizado. Básicamente esos son los tres tipos de infraestructura que se maneja, ¿verdad? O que se han visto cómo funcionan los centros de comando y control. Respecto a botnets o que se han hecho famosas, bueno, una muy famosa fue Zeus. Básicamente es un malware que salió a la luz pública en el 2007. Los objetivos de este malware eran computadoras que tuvieran Windows. Entonces, básicamente lo que se hacía es, se infectaba la máquina y además de eso, bueno, además de formar parte de la botnet, se empezaba a robar información con respecto a información bancaria. Se dice que el malware fue tan efectivo que el dueño se retiró en el 2010. Luego tenemos otra botnet también que creo que cambió mucho el paradigma respecto al Internet de las cosas, que es la botnet Mirai. Básicamente, bueno, significa futuro en japonés. Esta botnet se utilizó, bueno, para comprometer IoT devices o básicamente sí, dispositivos de Internet de las cosas que tenían credenciales por defecto, entonces tenían credenciales como admin o admin password, entonces era muy fácil comprometer esos dispositivos. Esta botnet básicamente se utilizaba para lo que es, bueno, los ataques de negación de servicios distribuidos, y el primero que se tuvo registro fue de 665 gigabytes por segundo y afectó, bueno, tanto a proveedores de servicio como, bueno, OpenDNS, Twitter, PayPal, el sitio web del periodista Brian Krebs, entre otros. Básicamente esto generó una modalidad o se dio a la luz una modalidad de tener un DDoS como servicio. Entonces básicamente yo podía pagar y ellos coordinaban el ataque con toda la infraestructura, ¿verdad? Que tenían. Entonces esto es algo que de verdad cambió el paradigma de cómo, ¿verdad?, tratamos las botnets y la seguridad de estos dispositivos de Internet de las cosas. Ok. Ahora vamos a hablar un poco de qué fue lo que se hizo, ¿verdad?, para implementar esa botnet y utilizando herramientas de DevOps. Básicamente, para nosotros crear esa infraestructura, utilizamos ciertas herramientas, la que orquestra básicamente toda la construcción del ambiente es Vagrant. Luego utilizamos un software básicamente para provisionar las máquinas que estamos creando, que se llama Ansible. Luego tenemos Docker, que es un sistema que nos permite crear contenedores o poder albergar microservicios. Luego tenemos lo que sería Kali Linux, que es una distribución de Linux que se utiliza para hacer penetration testing y bueno, mi lenguaje por elección, que sería Python. Básicamente nos ayuda a poder acoplar los componentes. Entonces, ¿cuál va a ser el flujo del ataque? El primero, lo que se va a crear son las instancias en la nube. Luego voy a provisionar esas instancias en la nube con el software, ¿verdad?, que yo necesito. Luego yo voy a conectarme a mi centro de comando y control. Luego voy a poder ejecutar las pruebas de penetración y luego voy a poder recolectar mis resultados, que al final, desde el punto de vista de un penetration testing, eso es lo que vamos a tener más valor, que fue lo que encontramos. Entonces, como paso 1, utilizamos una herramienta que se llama Vagrant. Es una herramienta open source y multiambiente. Eso quiere decir que la podemos utilizar en Windows, en macOS, en Linux. Y eso lo que nos permite es crear entornos de desarrollo que puedan ser reproducibles y que yo los pueda compartir de una forma muy sencilla. Vagrant lo que nos permite es bajar plugins o poderle agregar ese plugins para nosotros poder crear ambientes en Google Cloud Platform, en Amazon Web Service, en DigitalOcean.
pero Vagrant también nos permite crear ambientes en VirtualBox, en VMware o cualquier herramienta de virtualización que estemos utilizando. Escogí Google, DigitalOcean y Amazon Web Service, ya que son los más populares, ¿verdad?, en el mercado, y gracias a Vagrant nos permite tener nos permite integrarnos hacia esos sistemas. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Vagrant lo que tiene es un archivo, ¿verdad?, con la descripción de cómo crear una instancia en la nube. Básicamente, le estamos diciendo, necesitamos que sea una máquina Ubuntu, que se cree en el data center, por ejemplo, de Brasil, y que tenga cierta memoria, cierto procesador. Entonces, todas esas especificaciones quedan en un archivo de Vagrant, y yo solo con un comando, Vagrant app y el proveedor del servicio, yo voy a empezar a crear mi máquina. Okay. Una vez que nosotros ya creamos la máquina, lo que vamos a hacer es básicamente, configurar esas instancias con un software. Y ese software es Ansible. Ansible lo que nos permite es de una forma muy sencilla poder configurar y administrar estos ambientes. Entonces, Vagrant es lo que utilizamos para aprovisionar o decirle a cada una de las instancias que necesitamos instalar. Luego, provisionamos esas instancias con Docker, que es igual una herramienta open source que nos permite implementar, probar y desarrollar aplicaciones de una forma rápida. Docker lo que hace es empaquetar nuestro software y prácticamente mediante un comando está listo para producción. Es una herramienta bastante útil cuando necesitamos probar software. Y luego Kali Linux, ¿verdad?, que va a ser la imagen o el sistema operativo que va a correr mis contenedores, ya que tiene muchas herramientas, ¿verdad?, de hacking o de seguridad que nosotros podemos utilizar. Entonces, eso sería básicamente lo que estaríamos haciendo. Con Ansible, lo que crearíamos en la instancia, instalaríamos Docker y crearíamos 5 contenedores. Eso es lo que, o 5 pequeños microservicios que nosotros podemos delegarles diferentes tareas para que se puedan correr en paralelo, por ejemplo. Luego entablamos, lo que sería la conexión del centro de comando y control, que básicamente lo que es una aplicación web que utiliza un API. Entonces nuestros bots se registran en la aplicación, consultan si tienen alguna tarea asignada y reportan, ¿verdad?, los resultados de esas tareas. Y desde el punto de vista del bot, lo que tenemos básicamente es que nosotros nos vamos a conectar al Command and Control y vamos a obtener credenciales. Eso básicamente es para diferenciar cada uno de los bots y, ¿verdad?, si pasa algo, nosotros tener también cierta seguridad de la parte de la aplicación. Vamos a ejecutar esos comandos como el sistema operativo y vamos a reportar esos resultados al centro de comando y control. Entonces, de una forma gráfica, nosotros vamos a tener, ¿verdad?, nuestro nodo, o una vez que se provisiona el contenedor, él automáticamente va a hacer una petición HTTP a un PAD para tener sus credenciales y su identificador. Luego, mediante peticiones HTTP y siempre llamando al servidor, vean que esto siempre es haciendo un modelo pool, nunca las instrucciones son enviadas directamente al bot. El bot es el que contacta al servidor CIC. Entonces, mediante eso consigo cuáles son las tareas que tengo que ejecutar y luego voy a básicamente, ¿verdad?, enviar los resultados de regreso. Okay. Entonces, regresemos a la presentación, a la demostración. Entonces, como pueden ver, básicamente aquí ya me está reportando que todo salió de forma exitosa. Entonces, lo que voy a hacer es, yo tengo aquí el centro de comando y control. Como pueden ver, aquí hay 15 bots registrados y tengo la IP de cada uno de ellos, que básicamente es un contenedor. Me dice ahí qué proveedor de servicio, ¿verdad?, viene y genero, ¿verdad?, un ID único.
Entonces, tenemos a nuestra disposición 15 instancias que podemos asignar diferentes tareas. Entonces, yo puedo asignar tareas a mis bots. Entonces, por ejemplo, yo puedo ejecutar, por ejemplo, instalar software. Okay. Entonces, se lo puedo asignar a uno o muchos bots, todo depende, ¿verdad?, del comando que quiero ejecutar. Le doy crear y básicamente lo que estaría en este momento ocurriendo es que el bot va a contactar a mi centro de comando y control y va a tratar de, va a instalar el software. Una vez que lo instala, él me va a mandar el resultado de vuelta. Entonces, puede ser que ya se completó la tarea y yo puedo ver aquí, bueno, que el software se instaló de forma exitosa. Otra cosa también que puedo hacer es, por ejemplo, hacer ciertos ataques. Realmente, bueno, las pruebas de penetración siempre se van a hacer con autorización y si no tengo autorización, eso es ilegal y por ende puedo ir a la cárcel. Entonces, siempre que se hagan pruebas de penetración, tenemos que tener la autorización pertinente. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente hay un software que se llama Metasploit. Ese software me permite o es un framework diseñado para explotar máquinas y ya está instalado, ¿verdad?, en mis contenedores. Entonces, yo tengo aquí una simple página web. Básicamente, lo que voy a hacer es buscar información, no voy a atacar este sitio, buscar información para saber qué versión es el servidor HTTP en este caso. Entonces yo puedo seleccionar, bueno, voy a seleccionar en este caso uno que viene de AWS. Entonces voy a utilizar un comando. Básicamente, ese comando es de Metasploit. Entonces, yo ya conozco la sintaxis y nada más le voy a decir, bueno, lo que necesito es que corra un módulo que me permita averiguar cuál es la versión HTTP de ese servidor. Este es mi objetivo y ejecute, ¿verdad?, esa tarea. Entonces, vamos a crear esa tarea. Y esto puede que tome algunos segunditos en ejecutar. Y bueno, cuando se ejecute, nosotros vamos a poder ver nuestros resultados. Ok, se completó. Y podemos ver que en este caso es un sistema operativo Debian. Utiliza Apache y está en la versión 2.4.25. Entonces ya aquí yo puedo tratar de buscar vulnerabilidades con respecto a eso y delegar mis tareas. Y lo bueno es que, bueno, yo voy a tener, ¿verdad?, documentado cada uno, ¿verdad?, de los resultados para mi informe final y poderlo entregar, ¿verdad?, a las personas interesadas. Entonces, esto es básicamente una prueba de cosas que se pueden crear o ser un poquito creativos, ¿verdad?, con lo que sería la parte de DevOps. Entonces, básicamente así, para cerrar, DevOps nos ayuda a automatizar infraestructura y a implementar código de una forma más rápida. Como vieron, tenemos un ambiente distribuido, 3 diferentes proveedores de servicio con diferentes software instalado y básicamente lo hicimos en 30 minutos. Perdón. Luego, bueno, podemos explorar nuevas maneras de utilizar DevOps en nuestro arsenal, ¿verdad?, para tratar de crear ataques automáticos que puedan simular, ¿verdad?, el comportamiento de una amenaza persistente avanzada. También podemos desarrollar plugins de Vagrant que nos permitan
poder interactuar con otros servicios en la nube. No estamos únicamente sujetos a Azure, a AWS, a DigitalOcean o a Google. Podemos desarrollar en nuestros propios servicios. Y bueno, siempre vamos a tener menos tiempo configurando nuestro ambiente o más tiempo para poder realizar nuestras pruebas. Y lo bueno, ¿verdad? Con una botnet es que podemos dividir y conquistar cuando realizamos tareas pesadas. Entonces, básicamente eso sería una pincelada de cómo podemos mezclar nuestras pruebas de penetración para hacerlas un poquito más avanzadas, persistentes, y utilizando, ¿verdad?, herramientas de DevOps que nos ayuden a potencializar esas pruebas. Y eso sería la presentación. Muy bien, buenísimo. Rodo, muchísimas gracias, mae. De verdad que tremenda presentación que le quedó a todo el mundo clarísimo cómo funcionan muchas de estas cosas. Y me escucha, creo que hay un feedback ahí, si quieres se ponen en mute. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por participar del webinar de hoy. Vamos a proceder a mencionar algunas de las preguntas y el chat está abierto para que también nos dejen otras. La primera pregunta es la siguiente. Vamos a ver. Permítanme un segundo. Bien. Bien, la primera pregunta es, ¿qué tengo que hacer para mejorar mi estructura de DevOps en mi empresa? ¿Con qué debo empezar técnicamente hablando? ¿Con un servidor en nube? ¿Algún tipo de framework? ¿Un framework para security? ¿Necesito contratar personal o solo entrenarlo? Esta pregunta creo que va para la primera parte de Randy, ¿verdad? Sí. Bueno, hola de nuevo. Bueno, lo de DevOps habría que analizar primero para qué lo quieres utilizar exactamente. Habría que ver cuál es tu objetivo, si es desarrollar un producto o tal vez para algún servicio interno que lo requiera la empresa. Eso sería lo primero. Ya una vez tengamos claro esto, pues definir los otros puntos que están en la pregunta, que si se ocupa un servidor en nube o algún framework o el personal externo, son más fáciles de contestar, pero ahorita la pregunta es un poco amplia. Primero hay que definir un objetivo de la metodología y posteriormente se definirán los requerimientos de la misma. Ok, buenísimo. Bien, vamos a ver, tenemos otras preguntas. Indica para Randy también, cuando hablas de desarrollo y operaciones, ¿te refieres a IT y OT? Tal vez, Randy, podríamos explicar un poco el tema de qué es IT y qué es OT para responder a esa pregunta. Sí, bueno, se puede referir a ambas igual, el tema del IT convencional de la empresa. No todas las empresas tienen un departamento de OT como tal, entonces depende mucho de lo que haga tu empresa, ¿verdad? Si eres una empresa muy, digamos, mediana, que solo tiene un departamento de IT convencional, pues probablemente tu equipo de desarrollo y operaciones vaya a ser el mismo, pero igual puedes entrenar al personal para que hagan diferentes roles y así puedas aplicar una metodología de DevOps. Ya si tienes una organización más grande donde los equipos sí están bien segmentados, pues entonces sí hablaríamos de la segunda, de la de OT. Ok, buenísimo. Deme un segundito. Tenemos otra pregunta. Para empresas medianas donde existen un departamento de informática, donde todas las personas realizan las labores de desarrollo, operación y seguridad por un tema de poco personal, ¿qué recomendarías si desean implementar DevSecOps? Ok, bueno, lo que como comentaba anteriormente, si tienes una empresa mediana, probablemente el equipo de desarrollo, operaciones, incluso el de ciberseguridad, vaya a ser el mismo. Bueno, en ese caso puedes igual asignar roles individuales a cada uno de ellos, dependiendo de la función que cumplan.
Ya a nivel de operaciones, puedes desarrollar una metodología ágil. Ese es el nombre que va muy de la mano con el DevOps para ya empezar a hacer pruebas de si te sirven ciertas cosas o no. Igual, volvemos a lo mismo. El DevOps debe tener un objetivo eh, claro para poder contestar mejor todas esas preguntas. No es lo mismo hacer una metodología de DevOps para un desarrollo de infraestructura como el que vimos ahorita con Rodolfo, como lo sería para un desarrollo de una aplicación móvil o un desarrollo de una página web, por ejemplo. Bien, la siguiente pregunta que tenemos es, dice, ¿qué piensan del uso de SonarQube para realizar pruebas de seguridad? En este caso, bueno, yo puedo dar fe de SonarQube para el tema específicamente de el análisis de código, del código seguro, ¿verdad? El código fuente para detectar alguna vulnerabilidad en el código. Muchísima gente lo utiliza. Yo creo que es un sistema bastante bueno. Es de un costo menor a, por ejemplo, un IBM AppSec o ese estilo. Es más accesible para la gente. No es tan robusto, o sea, es bastante robusto, pero no es tan robusto como para utilizarlo en empresas o código muy complejo. O sea, para sistemas de código bastante complejo, yo no lo recomendaría, lo utilizaría como para aplicativos rápidos, para plataformas simples, digamos, de código más conocido. Eh, no lo implementaría a nivel corporativo, tal vez a nivel muy grande, porque primero hay una curva de aprendizaje para el operador, digamos, del SonarQube, y después no te da tantas opciones como para poder sostener una operación, digamos, de análisis continuo. Entonces, es bueno y funciona muchísimo para aplicaciones de media gama. eh, perdón. Y me parece que es de hecho un sistema que tiene que estar en la cajita de herramientas de todos. Hay que saber utilizarlo y puede integrarse, que es algo bueno, ¿verdad? Tiene bastante integración con otras herramientas, por ejemplo, de reporteo y otras cosas. Entonces, me parece que es bastante útil, pero lo utilizaría como para sistemas no muy grandes, no muy amplios, no muy complejos, por un tema de mantenimiento, por un tema de seguimiento, por un tema de reporteo y otras cosas, que puede complicarse la operación al operador, pero igual muchísima gente lo utiliza y es útil, ¿verdad? Pero sí, tomar tal vez esa pequeña observación depende del tipo de aplicativo. Por ejemplo, un aplicativo de core financiero, yo no utilizaría SonarQube para analizar ese código, utilizaría algo un poco más robusto. Eh, pero bueno, funciona igual, lo usaría más como para apps más, más, eh, más normales, menos complejas, tal vez. Vamos a ver, tenemos otra pregunta. Ok. Los 3 pilares de la ciberdefensa que complementan la ciberseguridad que menciona al inicio, ¿cuáles son? Ok. Vamos a ver. Tenemos un inicio de entendimiento que la base se llama ciberseguridad. Pero, ¿qué es ciberseguridad? Mucha gente confunde que la definición de ciberseguridad con un tema de productos, y ciberseguridad no es producto. Ciberseguridad no es ir y hacer una auditoría o ir a hacer un pentest. No, eso no es seguridad, ciberseguridad. Ciberseguridad es un estado, ¿ok? Al igual que el estatus o el estado de seguridad. Cuando yo me siento seguro, es porque las cosas están funcionando tal y como yo espero que funcionen, ¿verdad? Ese es el estado de la ciberseguridad. Cuando se trata de infraestructura digital. Cuando yo llego y monto un sistema de servidores, un core, ¿verdad? Una red de switching and routing, y la información se despliega tal y como yo espero que lo haga. Cuando llego un día y me doy cuenta que mis servidores están bloqueados porque existe un ataque de negación de servicio,
el estado de la ciberseguridad se pierde e inicia el estado de la ciberdefensa. Este es un planteamiento moderno, es un planteamiento actual de cómo observar y cómo pasar del estado clásico del entendimiento de ciberseguridad al estado moderno. La ciberseguridad por sí sola no puede contener un ataque a nivel de, por ejemplo, una botnet, como la que vimos ahora hace un rato. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad es preventiva y reactiva, hasta ahí. La ciberseguridad va a funcionar únicamente hasta el punto en el que ya algo sucedió, o sea, hasta que ya detectamos algo, hasta que ya el intruso efectivamente logró ingresar y tenemos métodos preventivos para ayudarnos a mitigar el daño que ese evento pudiese causar en nuestra infraestructura, pero no va a detener que entre, ¿ok? No va a detenerlo. Por eso es que implementamos tres pilares adicionales que acompañan a la ciberseguridad cuando un evento anómalo ingresa o trata de ingresar a nuestra infraestructura, a nuestro ecosistema. El segundo se llama ciberresiliencia, que tiene que ver con velocidad de reacción y de recuperación. Tiene que ver con la orquestación de elementos dentro del ambiente que me permitan a mí asegurar una recuperación de los activos informáticos, una detección pronta de la anomalía, una contención y una respuesta en el menor tiempo posible. Entonces, resiliencia es tiempo, es timing, ¿verdad? Ahí es donde comienzan a jugar las operaciones de respuesta a incidentes, los equipos azules, el Blue Team tiene mucho que ver con el concepto de estado de resiliencia y ellos se encargarán de contener y expulsar, ¿verdad? Vamos a ver, el tercer componente de este esquema de ciberdefensa se llama la prosiliencia cibernética. La prosiliencia es el componente que me habilita a mí operaciones proactivas de protección. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de empresas tienen, por ejemplo, un simulacro de terremoto, ¿verdad? Entonces, nos preparamos antes de que el terremoto ocurra para tener toda la capacidad de poder salir con tiempo. ¿Qué hacemos nosotros en Prosiliencia? Generar y desarrollar simulacros de ataque, de hackeo, ¿verdad? Entonces ya eso invierte tiempo un equipo que se llama el Red Team. El equipo rojo desarrolla estas estrategias, se dedica a realizar las pruebas de presentación constantes, se dedica a crear ambientes donde vamos a probar amenazas, donde vamos a tener un ambiente controlado para hacer el análisis de los exploits, etcétera. Entonces es proactivo. El Red Team es proactivo y el Red Team es el corazón del desarrollo de la prosiliencia cibernética. Entre el Red Team y el Blue Team existe el Purple Team, que es el que va a estar transformando todas estas inconsistencias que se encuentran en el ambiente en metodologías defensivas o ofensivas. El Purple Team es usualmente el equipo del SOC, ¿verdad? El SOC, el equipo de analistas de monitoreo son usualmente lo que conocemos como el Purple Team. Y por último tendremos un componente de intelligence. El componente de cyber intelligence o el estado de ciberinteligencia lo que le permite a una organización es salirse de su premisa y ya no únicamente no tener información de lo que sucede en su infraestructura, sino ahora tener información para prepararse ante amenazas del ecosistema mundial. ¿Ok? La ciberinteligencia nos permite a nosotros tener componentes que interactúan con múltiples comunidades alrededor del mundo, que aprenden y que nos permiten a nosotros desarrollar mecanismos de defensa antes de que una amenaza nos golpee. Entonces, con un estado de ciberinteligencia podemos adelantarnos a una amenaza que se está materializando en Japón, podemos adelantarla aquí en Costa Rica, entender cuáles son los TTPs, ¿verdad? Que conforman esa amenaza. Nosotros poderla probar aquí antes, ver cómo reacciona en nuestro ambiente y proceder a cerrar los huecos, ¿verdad? De seguridad o las brechas que sean necesarias para que cuando la amenaza llegue, nosotros ya estemos preparados. Entonces esa es la inteligencia, ¿verdad? Nos permite investigar a profundidad amenazas complejas. Entonces son los 4 principios de los 4 estados de la ciberdefensa. El estado de ciberdefensa se
se materializa, ¿verdad? A partir de estas 4 pilares, que incluye el de ciberseguridad, ¿verdad? Que es un estado más reactivo, más preventivo, una serie de metodologías y planteamientos de preparación. Y una vez que ingresa una anomalía, así como un sistema inmunológico, entramos en un estado de defensa o ciberdefensa. Y así es como se trabaja esa metodología. ¿Okay? Viene otra pregunta que dice, ¿qué tanto podríamos encontrar en una prueba de penetración y cómo podríamos defendernos de esas amenazas? Randy o Rod, como quieran. Bueno, todo depende, ¿verdad?, del objetivo de la prueba de penetración. Realmente realizar pruebas de penetración es bueno porque nos ayuda a poder evaluar realmente el sistema como tal. Entonces la idea es poder realizar una prueba de penetración. Si por A o por B se pudo ingresar al sistema, ¿verdad? Y dependiendo también de la severidad, se va a trabajar directamente, ¿verdad? Ya sea con el equipo de TI, el cliente, para poder solucionar, ¿verdad?, esas vulnerabilidades. Pero realmente las pruebas de penetración es el ambiente más realista que nosotros vamos a tener con respecto, ¿verdad?, a una prueba de seguridad. Ok, perfecto. Continuamos. Para Rodolfo, de nuevo, una pregunta. ¿Para qué sirve el background up? Ok, sí, básicamente ese es el comando que nosotros ejecutamos para poder crear nuestra, ya sea nuestra máquina virtual, nuestra instancia en la nube. Y, o sea, solo con un comando vamos a verdad, a poder crear ese ambiente, y también mediante un comando que es el background destroy, vamos a poder borrar nuestro ambiente. Entonces, eso quiere decir que dependiendo de nuestra necesidad, podemos crear el ambiente, utilizarlo y luego de provisionarlo también, porque recordemos, ¿verdad?, que nuestros proveedores de servicio en la nube nos van a cobrar por ese tiempo. Entonces, eso nos permite también, con solo un comando creamos el ambiente y con un solo comando deprovisionamos el ambiente. Buenísimo. Muy bien, vamos a ver. Dice en el punto 8, la octava pregunta. ¿Qué recomendación nos puedes dar a una institución educativa? ¿Cómo se implementaría la seguridad en los laboratorios virtuales alojados en la nube? No sé si Randy o Rodolfo quieren. Sí, yo lo voy a contestar. Okay. Bueno, tiene que haber un punto inicial. Ese punto inicial normalmente lo que se recomienda es esta famosa prueba de penetración. Hay pruebas de penetración que son exclusivas para tecnologías de la nube. Entonces creo que por ahí podríamos empezar para ver los sistemas. Igual, si no está dentro de las capacidades, contactar a alguien externo para que haga esta prueba. Lo que se debería hacer es una auditoría de los sistemas que tengan actualmente y ver si, bueno, tienen lo normal, ¿verdad? Que estén actualizados, que no estén utilizando ninguna versión no recomendada, como los permisos de la nube, muy importante, cómo se manejan. Todas esas cosas hay bastantes guías que podríamos encontrar en Internet, y si no podemos hacer la prueba de penetración, por lo menos podríamos hacernos un tipo de autoauditoría para ver cómo andan nuestros sistemas a nivel general, pero siempre se recomienda, dentro de lo posible, traer a alguien externo para que haga este tipo de assessments. Ok, perfecto, muchas gracias. Dice la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Han hecho una demostración cuando es un ataque a web, pero por ejemplo hace poco hubo un hackeo a Riot en sus servidores en Latinoamérica. En ese caso, ¿qué podría haber fallado cuando la infraestructura se enfoca a un videojuego? Para los gamers es esta. Sí. Bueno, yo personalmente de este último de Riot no me he enterado, no sé si Rodolfo sabe algo, pero normalmente las infraestructuras de videojuegos a ese nivel, ¿verdad? De massive players, que llamamos jugadores alrededor del mundo, lo que buscan los atacantes son ataques del tipo de DDoS.
¿Y esto por qué es? Bueno, porque la mayoría de esos videojuegos en la red, ellos para funcionar correctamente usan un número de puerto que no es muy común. No sé, por ejemplo, te digo que el de HTTP es el 80, el de HTTP es el 443. Los juegos usan el 8000, 9000, 10000, 11000, dependiendo del que hayan adquirido, y muchas veces esos protocolos van, perdón, esos puertos van sobre el protocolo UDP, que es más fácil de manipular, y mediante esos puertos que utilizan UDP se logran ataques de reflexión que en cuestión de segundos escalan bastante bien, y esos son los tipos de ataques más comunes que veo. Este personalmente no lo conozco, pero normalmente así es como se manejan los ataques a plataformas de videojuegos. Muy bien. Dicen, ¿DevOps es una metodología general o hay que diseñarla para cada organización? Okay. Bueno, no es una metodología general. Lo que tenemos es, igual que como con otras guías, digamos, de los departamentos de TI, por ejemplo, te hablo de la NIST para seguridad o de la ISO 27000. No hay algo que podamos seguir así al pie de la letra, pero sí hay guías generales. Entonces, de DevOps tenemos igual una guía general, una metodología general de buenas prácticas, pero dependiendo del objetivo de cada organización, tendremos que aplicarle diferentes cambios a esa metodología para que funcione correctamente. Ok. Bien, nos preguntan qué conjunto de herramientas y estrategias pueden recomendar para superar una auditoría SOC 2. Recordemos que la auditoría de SOC 2 es una auditoría básicamente, bueno, fue definida por la AICPA, que es el Instituto Americano de CPAs. No sé si, bueno, si por ahí no lo conocen, pueden investigarlo un poco. AICPA se llama. Y lo que se enfoca es en el tema de accesos, ¿verdad? Estamos hablando de acceso a data, a información. Entonces, esta certificación tiene cinco principios básicos: el de la disponibilidad, el de procesamiento, la integridad, la confidencialidad y la privacidad. Entonces, todo se revuelve, digamos, en un tema de protección de los datos. A diferencia tal vez de un PCI, ¿verdad?, que es mucho más rígido, SOC 2 es un poquito más libre. No existe, digamos, una línea, digamos, determinada para superar un SOC 2. Depende muchísimo de las características de la empresa, de los sistemas que están siendo implementados, la operación, los temas de operación. Entonces, las herramientas que se implementarían y estrategias para superar la SOC 2 dependen muchísimo de cada organización. Podemos ver que los principios de trust, ¿verdad? Security, processing, availability, confidentiality y security, cambian muchísimo entre cada aplicativo, ¿verdad? O entre cada organización. Security nos vamos a ver enfrentados a un tema de análisis, por ejemplo, de cómo funcionan los firewalls, cómo funciona, por decirlo así, los temas de autenticación a doble factor, de intrusion, detection, ¿verdad? Tenemos que hacer una línea de preguntas, ¿verdad? Para eso existen diferentes frameworks, ¿verdad?, que nos permiten analizar los controles actuales. CRAM, por ejemplo, es una herramienta que podría utilizarse para facilitar un poco el seguimiento del análisis de estos controles. Pero como toda auditoría, depende muchísimo de la cultura organizacional de la empresa. Entonces, el trabajo del auditor, en este caso, ¿verdad?, que vaya a ser el SOC 2 Compliance, se encarga o se define mucho por entender primero el tipo de organización a la que está apuntándole este cumplimiento, y muchísimo el tema de cultura, porque este tipo de certificaciones van dirigidas usualmente a instituciones maduras, donde el manejo de la información y de la seguridad ya es algo entendido, ya se entiende qué es, ya se comprende el valor que tiene, ya se ha hecho inversión de cierto tipo, y usualmente son infraestructuras un poco más maduras. Si una persona intenta hacer un SOC 2 para una organización que no tiene ni siquiera las básicas,
en seguridad de la información, yo le diría que no hace sentido, digamos, entrar en un proceso de estos porque necesitan muchísima más preparación para poderlo ganar, ¿verdad? Y las herramientas y estrategias, por más que uno intente traer metodologías ágiles para hacer el análisis de los controles, no van a funcionar porque no se tiene una cultura. Entonces, SOC 2 está relegado a un grupo de empresas y organizaciones que entienden la ciberseguridad, que tienen madurez en esto, y basado en sus requerimientos, así se definen las herramientas y estrategias que vayan a implementarse. Pero sí los invito a analizar los planteamientos específicos de la SOC 2 a través de la AICPA, American Institute of CPAs, que es el que tiene esta certificación. Bien, vamos a ver. Ya vamos a ir cerrando porque ya se nos fue el tiempo. Vamos a hacer 2 preguntas más. La seguridad de la información contiene el estado de ciberseguridad, o podemos decir que la ciberseguridad contiene la seguridad de la información. Eso es parte de la ciberseguridad, sí, correcto. El estado de la ciberseguridad, seguridad de la información es una temática más operativa, ¿verdad? Seguridad de la información, ciberseguridad, seguridad de los datos, son todos temas que pertenecen a un reino clásico, ¿verdad? A un reino anterior, a un reino más preventivo, a un reino más reactivo. Los planteamientos de la resiliencia y de la inteligencia y de la prosiliencia pertenecen al reino de la defensa. Entonces, sí, efectivamente, el tema de seguridad de la información es un tema que pertenece al modelo clásico. No es parte del modelo que estamos tocando en estos momentos, pero si ustedes quieren, ciberseguridad es una cosa, ¿verdad? Y seguridad de la información es otra. Entonces, son como hermanas de cierta manera, pero pertenecen a un modelo clásico de estructuración que no entra dentro de la idea de los pilares de la ciberdefensa. Es tal vez algo aparte. Bien, ¿qué examinan los auditores para SOC 2? Nuevamente, los auditores dependen de la certificación, perdón, vamos a ver, los auditores de SOC 2 dependen primero de una hoja de requerimientos de la organización. Entonces, los principios en que evalúan son esos, ¿verdad? La privacidad, la seguridad, la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad del procesamiento. Todos esos son los 5 principios básicos que va a analizar un auditor, pero la cantidad de pruebas, ¿verdad? Si vamos a hablar de confidencialidad, va a analizar cifrado, va a analizar control de acceso, va a analizar aplicaciones, firewalls, ¿verdad? Si vemos de disponibilidad, va a analizar monitoreo, va a analizar de recuperación de desastres, manejo de incidentes y otras cosas, pero depende totalmente del auditor y de la organización que esté auditando. Varía muchísimo, siempre y cuando se cumplan estos principios, la organización, pues a través del American Institute of CPAs, se cuenta con algunas plantillas básicas, pero al final el auditor es el que define cuál va a ser la dirección de las pruebas. Por último, los ciberdelincuentes están ganando la batalla, ¿y por qué? Bueno, los ciberdelincuentes no necesariamente están ganando la batalla porque esto no es una competencia, ¿verdad? En principio es como que dijéramos, miren, es que la policía en Costa Rica está perdiendo la batalla contra el crimen. No es cierto, no es una competencia tampoco. Hay crimen y hay un incremento en el crimen, pero todos podemos caminar por la calle felices, estamos ahí tranquilos, podemos irnos a comer un helado y la vida continúa, ¿verdad? En ese sentido, lo que sí podemos decir es que los ciberdelincuentes están creando nuevas estrategias para vulnerar organizaciones de las cuales los que estamos del lado del ethical hacking, por eso es que hacemos este tipo de seminarios, para que todos estemos actualizados en esas estrategias y podamos defender a las personas a las que respetamos y queremos mucho. No está bien tener cierto conocimiento y permitir que personas que están en vulnerabilidad se les vacíen sus cuentas bancarias por una masiva filtración de información. No está bien utilizar el conocimiento únicamente para el lucro propio. No está bien, siendo un profesional, no entender que cuando uno llega a cierto nivel de conocimiento, ese conocimiento ya pasa a ser un conocimiento que debe ser puesto a la orden de la sociedad y no de uno mismo. Y esto son cosas que
no se comprenden bien, especialmente muchas veces en estos temas de seguridad, donde la seguridad es participativa y colaborativa. Nosotros tenemos que participar y tenemos que ser parte de redes de apoyo de muchas partes. Nadie tiene la verdad absoluta. Es falso que no existen amenazas. Es falso que solo porque a mí no me han atacado antes no me van a atacar. Es falso que estudios que se hagan de manera proactiva en la seguridad de infraestructuras sean estudios que se hagan de manera, digamos, o que se hagan de manera que no sea según las buenas prácticas y los buenos, y la buena teoría, porque eso no es el caso. Tenemos que aprender que existe una comunidad de investigación, así como existe comunidades de investigación en la salud, que fueron, por ejemplo, responsables de detectar y reportar al mundo la creación del coronavirus. Así existen en todas las disciplinas personas y empresas que se dedican a de manera proactiva, especialmente, por ejemplo, una empresa como nosotros, que se dedica a la proactividad en la defensa, se dedica a este tipo de cosas y nos permite a nosotros tomar acciones de manera informada y de manera profesional para la protección del bien común, que si todos revisan, los que están aquí, que sean ethical hackers, sabrán que dentro del código de ética nos es requerido para cada uno de nosotros que en principio este servicio se ponga a favor del usuario más vulnerable, ¿verdad? En favor de la infraestructura crítica, en favor del usuario más vulnerable, etcétera. Entonces, no estamos perdiendo la batalla, no hay batalla que se pierda siempre que uno se mantenga de pie, ¿verdad? Y las estrategias que ellos implementan, asimismo las implementamos nosotros y asimismo las innovamos nosotros y asimismo les ponemos cada vez más dificultades para poder atacar a infraestructuras como les dé la gana. Entonces, eso es muy importante que se entienda, ¿verdad? No es una competencia, pero sí es un área en desarrollo y es un área en la que existen muchísimas oportunidades para ambos lados y nosotros procuramos que las personas se dediquen a la protección de los activos porque todos tenemos familia, porque todos tenemos amigos y todos tenemos personas que dependen de la tecnología para su día a día y pues por ellos es que hacemos este tipo de cosas, ¿verdad? Muy bien, en eso, con esta pregunta finalizamos. Yo les agradezco muchísimo a todos los que nos han acompañado a lo largo de estas ya casi 2 horas. Espero que haya sido un webinar muy provechoso para todos. El video va a estar disponible en el sitio de YouTube de ATI Cyber. Pueden encontrarlo ahí y compartirlo con las personas que ustedes quieran. Estamos abiertos a recibir sus consultas posteriormente, ya sea a través de nuestros medios electrónicos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Nuestro sitio web también está habilitado y ahí está el correo electrónico de info@aticyber.com. Si están interesados en servicios, los servicios de ATICyber están disponibles para todos. Tenemos desde centro de operaciones como servicio hasta operaciones avanzadas de defensa, en pentesting, en forénsica. Tenemos entrenamiento, tenemos una gama importante de sistemas a la disposición de todos. No vendemos producto. ATI es una empresa pura en conocimiento y podemos trabajar efectivamente con cualquier tecnología o cualquier infraestructura de seguridad a la cual vamos a reforzar lo mejor que podamos si nos lo permiten. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber sido parte de este webinar y que disfruten su tarde, manténganse seguros, manténganse saludables y protejan su información. Muchísimas gracias.